Pues vamos hoy a meditar una historia de la Biblia de Génesis, que seguramente conoceréis, no sé si todos, pero prácticamente todos, que es el encuentro de Dios con Jacob. Y lo podemos ver en Génesis 32, del 9 al 12, 32 versículos 9 al 12, y saltamos al 24. Génesis 32, 9 al 12 y 24. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se pueda contar por la multitud. Y en el 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Para entender un poco la situación, vamos a ver el contexto, ¿no?, de dónde ocurría esto, ¿no?, dentro de la trama, ¿no?, porque esto es como los culebrones o las series, ¿no? Hay que entender el hilo de lo que está pasando. Jacob nació en una continua lucha con Esaú. Esaú era el favorito de su padre, era cazador, le cazaba la comida, le daba la comida preferida, y Jacob era el favorito de su madre, era labrador, cogía la tierra, estaba pues cerca de ella, y aunque Dios prometió que Jacob iba a ser el heredero, Jacob se adelanta y engaña a su padre y se queda con la herencia. Y esto hace que tenga que huir porque su hermano quería matarle, tiene que irse lejos con su tío, y estando allí muere su padre, muere su madre a la que tanto quería, y se quedan solamente él y Esaú, es decir, él y el hermano que le quería matar. De alguna forma vemos ya que lo que hacemos tiene consecuencias. Por otro lado, esta actitud de Jacob, el nombre de Jacob se lo pusieron porque al nacer, nació Esaú y Jacob le agarraba del calcañar, es decir, le quería quitar para ponerse él en el lugar de Esaú. Esto es como la política de hoy en día, ¿no? Parece la oposición siempre quiere ocupar tu sitio. Pues y toda su vida fue un manipulador, un engañador. Era muy listo. Entonces, para engañar a su padre se puso una piel porque Esaú era velludo, era peludo, y para que al tocarle su padre, que era ciego, se creyera que era Esaú. Y toda su vida con Labán, con todo el que se relacionaba, era siempre manipular, engañar, aparentar, conseguir, en fin, hacer lo que fuera para lograr lo que él quería. Incluso cuando él está huyendo de la persecución de Esaú, que se encuentra, Dios tiene un sueño que bajan los ángeles y le dice a Dios, si tú me bendijeres y me cuidares y me dieres y tal, entonces yo te serviré. Es decir, hasta con Dios quería manipularle. Es algo increíble, ¿no? Pero cuando está en tierra de Labán era otro que era de la misma estirpe, era también muy listo, era también un manipulador, era un engañador, y la relación de Labán con Jacob fue una relación de estarse engañando continuamente el uno al otro. Es decir, a ver quién hacía más trampas para quedarse con más ovejas, con más ganado, le iba a dar a su hija pero le dio otra, y en fin, era una lucha continua hasta que ya Labán se harta de él y Jacob dice, me va a hacer daño, y se escapa, huye. Entonces vemos aquí a Jacob que de estar desterrado, de estar perseguido, se encuentra donde creía que iba a encontrar refugio, que ya no lo tenía, y que donde podía volver, que era donde estaba su hermano Esaú, era quien quería matarle. Es decir, llegó un punto en el que no tenía realmente salida. Si se quedaba, malo. Si volvía, no sé si peor, pero malo también, ¿no? Y aquí está en esta situación, cuando dice estoy sobre 2 campamentos, es que él tiene tanto miedo de Esaú que manda primero tenía 2 esposas, Raquel y Lea, manda una esposa con sus hijos primero, dice, bueno, a ver si con eso los niños y la mujer se apiada, y si los mata, mando a la segunda esposa con los niños, a ver si a la segunda sí les perdona.
Y me imagino que diría, y al final soy yo el que tiene que dar la cara, ¿no? Pero también todavía manipulando, ¿no?, la situación. O sea, él no paraba de dar vueltas a las cosas para controlar, ¿no? Era un controlador. Pero aquí se queda, en esta dice que se queda solo y se queda en la noche, porque dice que era de noche, sin nadie más al lado, y aquí se encuentra con todos sus miedos, ya sin recursos, porque no tenía dónde ir, y en la más absoluta de las soledades. No puede ya buscar excusas, no puede ya hacer nada, ha agotado todos los recursos que los que tiene. Y es aquí donde Dios se encuentra con él. Muchas veces hay cosas que nosotros mismos no conocemos de nuestra persona, de nuestro ser, hasta que llegamos a estos puntos. Hasta que hemos perdido todo, hasta que ya no podemos controlar, nos desborda la situación, hasta cuando aquello que tememos se nos echa encima y ya no tenemos más recursos, y ahí no sabemos realmente qué hacer. Somos como un náufrago perdido en mitad del mar. Y aquí narra el encuentro de Dios con Jacob en Génesis 32, del 24 al 31. Dice así: quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, es decir, en la cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, ahí se queda, el otoño. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, gracias, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Peniel significa el rostro de Dios. Cuando estaba preparando esto, estaba dándole muchas vueltas y pidiendo al Señor, de repente digo: ¿por qué se pelea Dios con Jacob? Dice que es un ángel es un mensajero. Se ha especulado si era Dios mismo, si era un ángel de los ángeles que Dios envía, si era Jesús mismo, en fin. El caso es que Dios se pelea con Jacob. Y Dios no se pelea con nadie más en toda la Biblia. O sea, Dios no tiene por qué pelearse con nadie. Porque vemos ángeles que hacen la obra de Dios en Sodoma y Gomorra. Los ángeles rescatan a Lot y cae el juicio de Dios. Ahí los ángeles no hacen ninguna pelea, no necesitan pelearse. Los ángeles son seres poderosos que no tienen rival en el ser humano, y el juicio de Dios, de luego, Dios no tiene nada de lo que luchar con el hombre. Con Balaán, cuando Balaán quiere maldecir a Israel, se le aparece un ángel, pero se le aparece para decirle: oye, ojito, tú no puedes maldecir a Israel, tú tienes que bendecir a Israel. Que es una historia muy bonita, ¿no? En aquel momento Israel era una Israel que se había vuelto a los ídolos. Dios estaba disciplinando a Israel, pero una cosa es que Dios discipline y otra cosa es que Dios, a pesar de eso, sigue protegiendo. Bueno, el ángel le dice a Balaán lo que tiene que hacer. Con Daniel, el profeta Daniel, viene el ángel y le anuncia que todo lo que va a pasar, le revela el futuro, le revela la historia, le revela los sueños del emperador. El ángel es un mensajero para ayudar a entender a Daniel lo que estaba pasando. María y José, a María le dice: vas a concebir, no va a ser de varón. A José le dice lo que había pasado, les avisa para que huyan a Egipto cuando les quieren matar. Es un mensajero, pero no tienen nada que discutir. Ellos van y dicen lo que tienen que decir de parte de Dios. Ningún ángel se pelea con ninguna persona en toda la Biblia. O ejecutan, o envían, o dan el mensaje, pero no lo hacen. Y yo entonces me di cuenta, digo, es que en realidad es que Dios va a pelear con Jacob. O sea, Dios tiene interés, Dios quiere pelearse con Jacob. Y aquí hay un texto, el único texto de toda la Biblia que se refiere a esta historia, que está en Oseas 12, 2 y 3, y dice: pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano
y con su poder venció al ángel. O sea, aquí está diciendo que el ir Dios a enfrentarse con Jacob es porque hay cosas de Jacob que están mal. Y Dios quiere a él hacerle consciente de que está mal. Porque Jacob era religioso en el sentido que él creía en Dios, de hecho cree en la palabra de Dios a Abraham, a Jacob, él hace ofrendas a Dios, él vuelve otra vez a la tierra cuando Labán le quería perseguir, porque Dios le habla, sí, él tenía una cierta relación con Dios, pero en esa relación con Dios él siempre era el que controlaba y siempre, vamos a decir, se creía bueno, se creía que él estaba al mismo nivel de Dios. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo llevar mi vida, lo único que necesito de ti es que tú me ayudes, que tú me protejas, que tú me bendigas, en fin, todas estas cosas. Y Dios quiere, al ir a enfrentarse con Jacob, quiere ir a un nivel mucho más profundo. Quiere llegar a un punto de decir, no la superficie de tu vida, no las cosas que te gustan, que te disgustan, los tropiezos, los problemas del día a día. Dios quiere llegar al fondo de tu corazón, a cosas que no has reconocido. Y lo primero que le lleva, hay dos formas en las que Dios nos hace reconocer lo que está mal en nuestras vidas. Una es con su amor y otra cosa es con su justicia. El amor de Dios con Jacob estaba patente en todo lo que había hecho. Lo había protegido, lo había cuidado, le había dado una esposa, bueno, dos porque Labán se empeñó que fueran dos. Tenía hijos, tenía la promesa de Abraham y de Isaac. Había conseguido un rebaño, tenía una situación acomodada. Un poco como si tú has luchado toda tu vida y al final pues tienes o no tienes un piso, pero tienes tu familia, tus ahorros, tu trabajo, en fin, decir, bueno, ya estoy situado. Dios la había cuidado. Pero Jacob necesitaba encontrarse con la justicia de Dios, que hasta ahora nunca lo había encontrado los problemas, consecuencia de sus malas acciones, pero no se había encontrado realmente cara a cara con Dios para decirle, lo que tú haces está mal. Hay un texto en Romanos 7, 18 al 24, que conoceréis, que el apóstol Pablo es tremendo lo que dice. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podría librar a Jacob del engañador, mentiroso, manipulador, controlador, embustero, engreído que él era? ¿Quién podía hacerlo? ¿El amor de Dios? No. Necesitaba, junto con el amor de Dios, encontrarse con un Dios que le decía, estás viviendo las consecuencias del pecado y de tu vida. Y por otro lado, le lleva al punto, porque en el fondo detrás de todo, vamos a decir, la fachada de todas nuestras actuaciones que están mal, se esconde una persona débil, porque somos débiles. Es un poco lo que ha pasado con el COVID. La sociedad, no sé si os acordáis, ya parece que pasó hace 1000 años, pero nos vimos indefensos, que todo lo que teníamos no valía para nada, que podíamos morir al día siguiente, o nuestros seres queridos, que el dinero, las posesiones no eran nada, que estábamos encerrados. Toda la Tierra, el planeta Tierra, estaba asustada por un bichito que era un virus. Qué débil es el ser humano. Y eso nos pasa también a nivel personal. Y aquí Dios le lleva al punto de decir, tú lo que tienes es miedo. En el fondo eres un cobarde. Te asustaste, te aprovechaste de Esaú, pero tú tienes miedo a Esaú, tienes miedo a las cosas, tuviste miedo a Labán. Estás continuamente huyendo porque tienes miedo. Y todos nosotros tenemos miedo a cosas. Es lo que dice que vivimos en nuestra zona de confort, donde controlamos lo que pasa, como le pasaba a Jacob, porque ahí nos sentimos seguros. Pero Dios quiere sacarnos de ahí. Dios quiere llevarnos a enfrentarnos
con sitios donde solo Dios puede ser nuestro sustento. Y aquí estaba Jacob solo, aterrorizado, sin argumentos, sin nada que hacer, sin sus recursos para enfrentarse, y encima se encuentra con Dios cara a cara. Y Dios lucha con él y dice, ¿tú quieres luchar? Lucha conmigo. Y empieza a luchar con él. El amor de Dios lo vemos en que Dios no lo destruye. Si destruyó Sodoma y Gomorra, ya veis qué podía haber hecho con Jacob. Dios le contiende diciendo, tú no puedes luchar conmigo. Tú no eres el que controlas tu vida. Soy yo el que controlo tu vida. Soy yo quien te ha permitido llegar hasta aquí. Soy yo quien te ha bendecido porque he querido. Y soy yo quien te tengo aquí para que encuentres que en tus miedos, en aquello que temes, tu seguridad está en mí. Y ese punto de encuentro es un punto de encuentro que solamente podemos tenerlo de forma individual, de forma casi secreta, de forma muy personal, muy íntima, delante de Dios. Nadie nos puede acompañar ahí. Nadie puede decir que nos puede dar una palabra, pero es una experiencia única que nosotros tenemos. Y todos estamos huyendo de cosas. Ya os conté yo que me fui del clínico no queriendo ser jefe de urgencia, prometo que era lo último en mi vida que quería ser. ¿Y por qué? Pues porque era una enorme responsabilidad, porque te juegas la carrera, te juegas ir a la cárcel, porque es un agobio de trabajo con la gente, y ahí terminé. Cuando me vi desesperado, que no tenía trabajo, y encima que era un buen lugar en cuanto a sueldo, etcétera, digo, es que no tengo otro remedio, me encontráis solo con Dios, y os aseguro que viví momentos muy duros. Y ahí Dios trató mi vida. Y me enseñó que mi seguridad no era ni lo que yo conozco, ni lo que yo hago, ni las habilidades que puedas tener, sino es que Dios me cuida porque me ama. Ahora, algo muy importante es que Jacob, en este trayecto, él seguía manipulando todas las cosas, pero había aprendido algunas cosas muy importantes. La primera es que confiaba en Dios, en sus palabras. Confiaba de verdad. Manipulaba las cosas, pero él tenía claro que Dios estaba ahí y que las promesas de Dios son ciertas. Dice, Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Él confía en Dios, la apariencia, dice, ¿cómo me va a ir bien? Si viene Esaú contra mí, si estoy perdido, si no puedo retroceder. Pero le dice, no, tú me dijiste que me ibas a hacer bien y yo creo en ti. Tengo miedo, estoy aterrorizado, no sé qué hacer. Me peleo contigo porque no tengo otra, porque tú te estás peleando conmigo. Pero yo sé que tú me dijiste que me harás bien. Y en esa lucha con Dios, dice que se aferra a él. O sea, Dios le agita, le sacude, le tira. El Jacob de toda la vida hubiera huido ante un enemigo tan grande, es lo que hizo, huir de Esaú. Pero no, es que es su último recurso. Él sabe que no puede dejar a Dios, por mucho que Dios le zarandee, por mucho que Dios le esté sacudiendo, por mucho que en medio de la noche esté agotado de pelear, y cuando Dios nos quiere llevar al fondo de nuestro corazón, Dios nos agota realmente, y es una lucha que tenemos, pero él sigue aferrado a Dios. No te dejaré, no te dejaré. Si Dios no nos deja, Dios podía haber dicho, tú no me dejas, pero yo sí te dejo a ti. No, Dios también se aferró a Jacob. Dios estaba queriendo ayudar a Jacob, pero quería ayudarle luchando contra él. Nunca digamos a Dios, déjame. No me dejes, Señor. Nunca me dejes. Porque tú eres la única respuesta y solución. Y dice, no te dejaré hasta que me bendigas, hasta que tu palabra se cumpla, porque tu palabra se va a cumplir. Y la palabra de Dios se cumple siempre. Dios pelea con nosotros por amor, porque necesitamos reconocer quién somos y dónde estamos, y cuánto le necesitamos a Él, y cuántas cosas sobran en nuestra vida. Pero también necesitamos que Dios nos bendiga. Pero esa bendición viene, aunque estemos sacudidos, llega un momento en que Dios ya le descoyunta la cadera, dice, es que te resistes tanto, le saca la cadera de sitio, y aún así, con la cadera fuera de sitio, yo no sé, ¿alguna vez se os ha salido una articulación de algún sitio? Es un dolor espantoso. Yo solamente un dedito una vez, y os aseguro que ya pensar en la cadera, eso es tremendo, vamos. Pues aún así, seguía peleando con Dios.
Le pasaba lo que a Pablo, decir, es que no puedo dejar de pelear. No puedo. Porque en ese luchar contra Dios, a veces creemos que el arrepentirnos de las cosas es una decisión nuestra. No podemos arrepentirnos. Nos cuesta arrepentirnos. Solamente nos arrepentimos si Dios nos da arrepentimiento. Podemos clamar a Dios para pedir arrepentimiento, pero en el fondo nos gusta el pecado. El que depende de la pornografía, toda la vida le va a gustar la pornografía. El que es alcohólico, toda la vida le va a gustar el alcohol. El que le gusta el poder, toda su vida le va a gustar el poder, o la fama, o el workaholic, el dependiente del trabajo. El que ama algo no puede arrepentirse, le gusta. Como decía Pablo, el pecado que está en mí es que me gusta, pero Dios lucha contigo y te lleva al punto para que te descoyunte, te quite las fuerzas, te quite todo lo que haga falta y se encuentre contigo para decirte, ahora sí, ahora te puedo bendecir. Y en ese momento que Dios le bendice, le hace dos o tres cuestiones. La primera, le dice, ¿cuál es tu nombre? Qué cosas, ¿no? ¿Y sabéis el nombre? ¿Sabéis lo que es? Engañador. Mi nombre es engañador. Cuando reconocemos delante de Dios quién somos de verdad, o sea, no decir una palabra bonita, no decir, yo es verdad, yo soy, como dicen en Alcohólicos Anónimos, que nació, por cierto, es una entidad cristiana en su origen. Dice, yo siempre seré alcohólico, pero por la gracia de Dios no caeré en el alcohol, ¿no? Pero soy alcohólico, es el primer paso. Puedes decir, yo soy engañador. Tú puedes decir, yo soy X, pero yo soy ese, es verdad, lo reconozco. Lo reconozco. Y toda su vida ha sido, y toda nuestra vida tenemos una identidad que arrastramos en ese sentido. Y ahí Dios le da una nueva identidad. O sea, Dios no nos mejora. O sea, Dios no nos hace, como se dice, un tuning. ¿Es un tuning? No nos tunea. Dios nos transforma, que es diferente. Y dice, ya no será tu nombre Jacob, ya no serás engañador. Si tú estás conmigo, si tú dejas que yo controle tu vida, si tú me obedeces de corazón, tu nombre va a ser Israel. Israel, resulta que el nombre lo he mirado y es más complicado lo que parece. Israel es Dios lucha, pero se puede interpretar el que lucha con Dios, el que Dios lucha con él, o la victoria de Dios. O sea, el caso es pelea y Dios, es el resumen, ¿no? Y en esta esencia del Dios que pelea, porque el Dios que pelea contigo es el Dios que pelea por ti. Eso es muy interesante. Como decíamos antes de Balaam, Dios podrá tratarte, llevarte a puntos difíciles, a puntos de soledad, a puntos donde haya cosas en tu vida que salgan y que te sientas eso totalmente abandonado, pero a la vez Dios está peleando por ti. Dios nunca deja de pelear por nosotros. Y es curioso porque al fin el nombre dice, le pongo este nombre porque has peleado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Cómo que vencido? Estás solo, cojo, tirado, no te queda nada, no sabes si tu familia vive, no sabes si han quemado todas tus ovejas. Dice, no, has vencido. Es que la victoria de Dios es que nos rindamos a Él, qué cosas, ¿no? Cuando somos débiles, entonces Dios es fuerte. Cuando perdemos todo, Dios nos da todo lo que necesitamos. Y entonces dice aquí que le puso en lugar a aquel Peniel, dice, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara. Yo no sé si tú has visto a Dios cara a cara. No conocemos la cara de Dios, pero es un momento en que Dios se hace tan patente en tu vida que parece que lo estás viendo, realmente. Y fue librada mi alma. Me libré de mis cadenas, me libré de mí mismo, me libré de mis esclavitudes. Todo eso está ahí, sí, yo sé que si me olvido de Dios volveré otra vez a ese camino, pero en Dios mi alma ha sido librada. Y esto es muy importante porque yo sé que a todos nos pasa. Yo os podría contar historietas de estas, os cuento una sola,
cuando estaba en medio de un montón de historias, de cosas que siempre hago para el Señor en mi mente, pero Dios un día me dijo, párate. Tuve un desprendimiento de retina de uno de los ojos, me quedé sin ver absolutamente nada. 2 meses acostado de un lado para que se pegara el ojo, metiéndome un láser en el ojo que era como si me clavaran una aguja hasta el fondo del cerebro, sabiendo que me podía quedar ciego, y ahí perdí todo, menos a Asun, que sí me acompañaba, y a mis hijos. Pero ahí estaba solo, estuve muy solo allí. Y me di cuenta de muchas cosas que no me había dado cuenta antes. De mi vida, de cosas que tenía que cambiar, que ordenar. Y le pedí al Señor que lo hiciera y el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y no salí tuerto, gracias a Dios. me devolvió la visión, pero salí viendo todo de una forma muy, muy diferente. No pierdas la oportunidad. Cuando Dios se pelea contigo, no pierdas la oportunidad que Dios te está dando, porque Dios pelea contigo y por ti. Y Dios quiere transformarte. Dios quiere que veas todo de una forma nueva. Dios quiere que salgas diferente, salgas al alba diciendo, fue librada mi alma. Y ahora miro para atrás y digo, menos mal que el Señor me paró, porque al final es que vas cogiendo piedras en la mochila, unas bonitas y otras feas, y al final eso te puede. Y ahí obtenemos la victoria, en esa derrota, es curioso, ¿no? Y esto es un reflejo de nuestra naturaleza. Dice Jacob, tú eres el Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. Y Dios siempre se presentaba al pueblo de Israel, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el Dios de los... Y yo creo que esos 3 hombres, esos grandes hombres, a la vez grandes pecadores, reflejan lo que todos somos en diferentes facetas. Es como la Trinidad del ser humano. Abraham, el idealista, que lo deja todo por seguir a Dios. Isaac, el que recibe todo porque es el hijo de Abraham. Y Jacob, que es el que se pelea, se equivoca, se confunde, es tremendo, no hay por dónde cogerlo, es inquieto, es un TDAH, en fin, cualquier cosa. Pero Dios trata con eso para transformarlo. Dios quiere que seamos idealistas, sepamos recibir lo que Dios nos da y que nos dejemos transformar por Él. Y si Dios le dio esa promesa a Abraham y a Isaac y a Jacob, en la última predicación os leí el texto de Romanos 8:32, que a mí siempre me emociona. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si tú estás en una prueba, si estás con la cadera descoyuntada porque tienes una enfermedad, si has perdido lo que considerabas una riqueza porque la situación ha ido mal, haz como Jacob. Yo sé que tú me vas a bendecir y no me soltaré de ti, por mucho que me sienta sacudido, parezca que estás peleando conmigo, parezca que me estás golpeando, pero yo sé que tú me quieres bendecir. Muéstrame tu rostro y ayúdame a entender qué me estás queriendo hablar, porque hay cosas en mi vida que tú me quieres decir. Hay que confiar en esas promesas. Y algo también, yo creo que esto se repite en nuestra vida cada X tiempo, ¿no? O sea, de hecho, en la vida de de Jacob pasó esto, y después pasó otras pruebas muy fuertes, como cuando José, él creyó que había muerto, como cuando Benjamín creyó que había muerto. O sea, pruebas muy duras, que después acaba él con Benjamín y con José, y nada menos que bendiciendo al faraón de aquel tiempo. Es decir, cosas... O sea, que Dios sigue tratando siempre con nuestra vida. Esto no ocurre una vez y ya estamos transformados. Siempre hay una lucha entre el Jacob que éramos, que ya no somos, y el Israel que somos, pero que a veces nos olvidamos que somos, porque nos separamos de Dios. Hay un texto en Apocalipsis 2:17 que dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, como Jacob, le daré a comer del maná escondido, de la palabra de Dios, y le daré una piedrecita blanca. Ojo, te va a dar una piedrecita blanca si crees en el Señor. Y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora tú tienes un nombre de parte de Dios que tú no conoces. Lo conoces parcialmente, según el Señor te va revelando quién eres en su visión, quién eres en su plan, quién eres a imagen de Jesús. Eso en la vida terrenal lo veremos parcialmente, pero al llegar al cielo,
igual que dice que ya no habrá dolor, ni sufrimiento, ni penas, ni nada, de lo malo, Dios te va a decir quién eres. Qué bonito, ¿verdad? Tú no sabes quién eres. Es parte de lo que le pasó a Jacob. Tú no sabes quién eres. Tú siempre has querido ser Jacob y te has portado como Jacob. Pero en el encuentro con Dios, tú eres Israel y además de Israel, tienes un nombre que te voy a dar en una piedrecita blanca, que ese nombre va a ser, pues yo no sé qué te gusta. A mí recuerdo que una de las veces que he sentido muchísimo la presencia del Señor viendo un paisaje, de unas montañas, la luz, el cielo, y me sentí que parecía que Dios estaba allí presente, yo estaba flotando y ahí estaría mi nombre, un silbido, un sonido, una palabra, un sentimiento, un feeling, no sé qué, pero ahí te encontrarás a ti mismo y en ese encontrarte a ti mismo estarás en la plena relación, en la plena intimidad con Jesús. Así que yo creo que hoy hay personas aquí que estamos o que estáis viviendo situaciones así, porque esto ocurre en nuestra vida y yo solo quiero pedirte que te aferres a Dios, que no te sueltes de Él y que pase lo que pase, no le dejes hasta que Él te bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, tú sabes cuánto hemos luchado contigo, cuántas cosas nos faltan y entendemos, Señor, que eres solo tú el que puede hacer la obra, que queremos perder el control de nuestra vida, Señor, que seas tú quien la lleve. Ayúdanos a aferrarnos a ti, no aferrarnos a las cosas, no aferrarnos a nuestras capacidades, a nuestros planes, a nuestros proyectos, aferrarnos a ti, Dios mío, para que tú nos puedas decir que ya no somos el que éramos, que somos el que tú dices que somos, Señor, y que andemos en ese camino. Ayúdanos, Señor, ayuda aquí a cada persona, aquellas que están luchando contigo, aquellas que están sufriendo junto a ti, porque lo importante es que además tú te preocupaste de acercarte para estar con nosotros. No nos dejaste solos en ese desierto, sino que viniste a luchar por amor, para rescatarnos, para cambiarnos, Señor. Bendice a las personas, Señor, que tu Espíritu obre en esta mañana, que nos limpie toda mentira del diablo que nos quiere engañar y que nos haga ver tu rostro, Señor. Ayúdanos a ver tu rostro, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.